mundo como si fuera un pájaro. Planeo entre quiebros, buscando la corriente que me ayuda a sobrevolar sin cansarme. Desde la altura, el paisaje es indiferenciado. Todo se esconde bajo el sol, todo se cubre bajo la lluvia, todo se derrite bajo el calor, todo tirita bajo el frío. Desde arriba el muerto se parece al vivo, el sueño realidad. A veces ensayo un vuelo en picado, como barrena a la tierra. Lo que parecía quieta fotografía parece cine que capta la vida en movimiento. El paisaje cambia. El campo se convierte en ciudad, los bosques se convierten en calles, los árboles en grandes edificios, el grito salvaje se convierte en el ruido del trabajo, la libertad del vuelo en cadena de esclavo. A veces busco reposo y solo encuentro el alambre espino. Desde allí observo a gente trabajando, niños que van a la escuela con sus carteras, bancos, sombras, el sudor de unos, el descanso de otros, la opulencia y el oro, la alpargata y el escombro, quienes duermen en palacios, quienes duermen a la intemperie, la prisión de unos, el robo de otros. Muchas veces contemplo el mundo como si fuera un pájaro, ahueco las plumas y extiendo las alas, vuelo por encima de parlamentos, cárceles, por encima de países, por encima de ejércitos invadiendo otros países. Hay quienes disparan, quienes pegan, hay quienes torturan, hay quienes explotan, hay quienes mandan. Me asusta contemplar el mundo como si fuera un pájaro, porque veo quienes reciben el disparo, quienes son golpeados, quienes son torturados, quienes son domesticados, quienes obedecen por no pensar, porque el silencio suaviza, por miedo a perder, por miedo a soñar. Pero me da mucha caña contemplar el mundo como si fuera un pájaro, porque aunque parezca mentira, hay gente que se atreve a volar como si fuera un pájaro, que se atreve a imaginar, que piensa, que tiene miedo, pero se arriesga a perder la vida, que grita, que habla, que cuenta, que canta, que grafitea, que escribe, que quedan en la calle y hacen pancartas y hacen huelgas. En esos momentos me gusta contemplar la vida como si fuera un pájaro. Desde las nubes, desde la irisación de la luz en 7 colores, desde las ramas de un álamo, desde el ras de la tierra, desde el ángulo de arriba, desde el ángulo de abajo, veo al trabajador que deja la herramienta, veo al preso que forza la puerta, veo al loco que quiere volar conmigo y que vuela, vuela, vuela. Veo a la mujer que no se deja, que primero golpea. Veo al niño dejándose llevar por la brisa, por el aire, por un vendaval hacia el país de nunca jamás, desafiando la voz rígida del maestro. Contemplo el mundo como si fuera un pájaro y veo gente que lucha por vivir de diferente manera. Y yo pájaro, tan pájaro que me uno a ellos. Y bueno, ahora está también El subalterno es el verdadero culpable, de Boris Vian, que pasaré a leer. Un general sin soldados, ¿es peligroso? ¿Lo es un comisario o un inspector jefe de policía? ¿Y un papa sin cardenales, sin arzobispos y sin curas? Con estos me quedaría yo. Los ingleses bien lo saben, un rey sin poder es maravillosamente inofensivo, pero un subalterno es una fuerza activa. 100 subalternos son una amenaza para el individuo. Bastan 100.000 subalternos para una guerra. 100 millones de subalternos provocan la desgracia de la humanidad. El director de la Renfe no podría nunca descarrilar un tren con sus únicos poderes, pues para lograrlo tendría que disfrazarse de guardaagujas o de subalterno y falsear las señalizaciones. Pero un guardaagujas, ¿qué cargo más idóneo? Hitler solito, un espectáculo maravilloso. Pero que le sigan 85 millones de subalternos. Y se acabó la broma. Hitler ha muerto, los subalternos sobreviven y tratan de hacerse pasar por inofensivos, como todos los subalternos del mundo. Los subalternos se odian entre ellos, pero juntos toman el nombre del pueblo y son invulnerables. La individualización del pueblo es la única defensa contra el subalterno. Este lo sabe de sobra. Que se mojaran todos los almirantes en sus flotas y se acabarían las batallas navales. Buenas tardes a todos y a todas. Esta es una de las charlas de las que estamos dando en las jornadas anarquistas, y el tema que vamos a tratar hoy es un poco la vigencia del anarcosindicalismo, las elecciones sindicales, que por supuesto no son vigentes. En las elecciones sindicales también se celebraban con la CNS, es decir, con el sindicato de Franco, por lo tanto no son vigentes, es la continuación de lo que teníamos.
y un repaso al movimiento obrero y hablar de las formas organizativas y de que el modelo sindical mayoritario en este país, cómo ha podido meter a la clase trabajadora en el pozo sin fondo en que nos encontramos hoy. Este va a ser un debate abierto. Nos hubiera gustado que la sala hubiera estado llena de trabajadores que entendieran y que comprendieran que es necesario la acción sindical y la acción social en los centros de trabajo, en las calles, y haber penetrado y profundizado en un auténtico debate, pues para ver los modelos de acción sindical y de acción social que hoy hay en Europa y en el mundo, y las consecuencias que está teniendo la clase trabajadora y el movimiento obrero bajo nuestro punto de vista y sobre todo sobre mi punto de vista, modelos sindicales que no han servido absolutamente ni están sirviendo para defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Esa situación se pone de manifiesto todos los días en este país y en toda Europa y prácticamente en el mundo, cuando vemos que la clase trabajadora cada día es más pisoteada, más humillada y sufre más represión y más castigo. Así que le voy a dar la palabra al compañero Miguel Perea, es afiliado de la CNT. En nuestra organización ha tenido varios cargos de gestión en acción sindical, en jurídica, y bueno, que él haga una exposición y a continuación pues procederemos a tener un debate entre todos y todas. Lo primero, quiero agradecer a la Federación Local de Zaragoza que me invitara a dar esta charla. Me siento mucho más que honrado y se me hace un poco difícil expresar lo que significa estar hoy aquí presente y hablar con ustedes. Principalmente porque conozco a la Federación Local de Zaragoza desde hace muchos años y para mí personalmente era un referente en unos años creo que bastante difíciles sindicalmente. También quiero hacerles una propuesta, es decir, la intención de mi exposición no va a ser al uso, no me gustaría ir linealmente en lo que es la exposición, me gustaría ir construyendo un mapa poco a poco con pequeñas matizaciones quizás no muy conectadas entre sí en el principio, pero que al final a través del sendero de un poco de la charla pudiéramos visualizar ese mapa. Lo digo porque a mí el tema del senderismo sí que me gusta y uno cuando va caminando le gusta a veces pararse, volver hacia atrás, mirar el paisaje, adelantarse, y es una vez cuando terminas de hacer el sendero cuando tienes la perspectiva global. Y me parece interesante también porque es una manera diferente de profundizar. Tampoco voy a intentar agotarme un tiempo de unos 30 minutos, principalmente para no ser muy pesado y no soltar una chapa y decir, por ejemplo, lo grandilocuente que puede ser el anarcosindicalismo hoy, lo que fue históricamente. Me gustaría entrar por otros caminos, por otros subterfugios que pudiéramos entender la vigencia del anarcosindicalismo desde un plano quizás más práctico, como es el anarcosindicalismo, como una filosofía de la actividad, de la acción, y quizás conectarlo posteriormente hacia lo ideológico, no hacer una posición ideológica de lo que es el anarquismo y su representación en el marco de la lucha de clases dentro de la empresa, sino quizás mirar cómo son las formas organizativas, el comité de empresa, cómo son las nuestras, qué poder puede llegar a tener un comité de empresa, una representación unitaria, y qué poder podemos llegar a tener nosotros. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, nos encontramos en un momento donde las empresas han cambiado, hay una ofensiva del capitalismo bestial, no es nueva,
hay nuevas formas de organización empresarial, que han impedido que el movimiento obrero, el anarcosindicalismo, yo creo que también en parte, porque si no, a lo mejor seríamos posiblemente el sindicato más representativo. No lo somos, no está mal, creo que la evolución es positiva, pero no hemos sabido a lo mejor adaptarnos con la suficiente rapidez a los modelos empresariales que hay actualmente. Y vamos a poner un ejemplo, si les parece, un ejemplo normal dentro de lo que hoy puede llegar a ser una empresa al uso, donde existe un centro de trabajo con diferentes empresas ubicadas dentro del centro de trabajo, lo que se llama el proceso de externalización, ¿no? Una matriz que coge y segrega varios trabajadores, los aparta de su gestión, entre comillas, y se los da a otras empresas que actúan dentro de la empresa. Y digamos, dentro del centro de trabajo. Y digamos, al uso lo que puede ser el personal de limpieza. Mayormente mujeres y con un perfil muy determinado. Pero también podrían ser los juristas dentro de una empresa, los que reponen material, por ejemplo en un supermercado. Es decir, nos damos cuenta cómo las empresas, con diferentes criterios, y no solo el económico, lo que pretenden es, como decía la poesía anteriormente, lo que pretende es dividir, segmentar, que un trabajador determinado de un centro de trabajo no se siente identificado con la mujer de la limpieza, que probablemente trabaja para Unidos o Eulen o cualquier otra, ¿no? Entonces ya hay una separación psicológica, pero también una separación física en el sentido de que ya no pertenece a mi grupo, ya no es parte de mí. Y si vemos, por ejemplo, la representación unitaria dentro de lo que es un centro de trabajo, nos daremos cuenta de que la matriz tiene representación unitaria, pero la matriz, esa representación unitaria, ese delegado, ese comité, no actúa sobre la trabajadora, que pasa a lo mejor 6, 7 horas, 2, 8, la que sea, en el mismo centro de trabajo donde ellos tienen. Es decir, sindicalmente, el comité dice: tú perteneces a otra empresa y por lo tanto tú no eres parte de esta, no tengo por qué defender tus intereses. Bueno, eso es lo que haríamos una pequeña radiografía de un centro de trabajo con un proceso de externalización cada vez mucho más común, mucho más fuerte, y que impide al sindicato, o sea, a lo que es el sindicalismo aséptico, sin ser anarcosindicalismo, al sindicalismo aséptico, realmente adaptarse a la circunstancia de defensa de los intereses de clase. Porque acepta en sí esa separación más ficticia que real, porque la problemática de la clase trabajadora suele ser muy parecida, ¿no? En la búsqueda de lo que son las estrategias, digamos que los comités de empresa son estructuras rígidas que además, si lo miramos con una cierta perspectiva, digamos, de ojo de pez, ¿no? Fotográfica, desde fuera, ampliado el plano, veremos que las elecciones sindicales se producen en un ámbito determinado, un ámbito no dominado por los trabajadores, un ámbito dominado por la empresa, por el empresario, por el administrador, donde le es más fácil incidir, presionar a determinados elementos individualizados para que o bien se presenten a las elecciones sindicales bajo las siglas que sean, puede ser comisiones obreras, puede ser UGT, puede ser CGT, puede ser cualquier sindicato. Si nosotros nos presentáramos a la elección sindical, también podría presionar para que se presentaran con nuestra candidatura, porque todo el proceso de las elecciones sindicales se desarrolla en la empresa, en mi cortijo, bajo mi poder, bajo mi supervisión. Soy yo el que proveo de las urnas, soy yo el que proveo
de la posibilidad de obstaculizar o no el proceso, de permitirlo, de fomentarlo. Es bajo ese marco donde las elecciones sindicales se realizan. Y sin embargo, nosotros que tenemos otro proceso sindical diferente, rompemos el marco y decimos, no, queremos sección sindical. ¿Por qué no queremos votar? Bueno, a veces no queremos votar, otras veces en nuestros sindicatos sí que votamos. Vamos a decidir nosotros cuándo votamos y cuándo no. Pero ya estamos diciendo, no, aquí la representación que va a tener la CNT en el centro de trabajo lo va a decidir la CNT. No en el marco de la empresa, en nuestro marco, en nuestra casa, con nuestras ideas, bajo nuestra supervisión, bajo nuestro control. En esa pugna que hay, real, efectiva, evidentemente el sindicalismo general ha optado por amoldarse a las exigencias empresariales. También porque el sindicalismo ha tenido una trayectoria hacia la socialdemocracia y ha dicho, bueno, me interesa este modelo porque yo ya no quiero hacer la revolución. Perdemos lo que es la tensión. Realmente lo que queremos es pactar, y no está mal pactar, porque evita el conflicto y eso no está mal, pero lo que queremos pactar es supeditadamente. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de control de quién, de la empresa. Subvenciones, etcétera, etcétera, que también acompañan un poco a todo el proceso. Y ahora, como les decía, vamos a volver un poquito para atrás. Y vamos a volver al centro de trabajo, donde vamos a poner como ejemplo la limpieza está externalizada, lo hace otra empresa, la que sea, pongan ustedes el nombre, me da igual, donde probablemente el transportista que viene a traer el material a esa supuesta empresa y es fácil encontrarla, también pertenece a otra. O puede ser que incluso sea autónomo. Ni siquiera tiene a un patrón encima, aunque de facto lo tenga. Pero como según el Estatuto de los Trabajadores hace funciones propias y supeditadas, se pone el horario y es dueño del coche, pues ya no es clase trabajadora. Construcción, proceso de construcción, donde el estatuto pone el marco de quién y de quién no es trabajador, de quién y quién no es asalariado. Y lo interiorizamos, lo damos por cierto. Y viene al sindicato y le diremos, no, es que tú eres autónomo y no tienes relación laboral. Y probablemente, y de nuevo volvemos al marco de los comités de empresa, queda fuera de esa posible protección. Por lo tanto, estamos en ese contexto donde está la trabajadora externalizada, está el transportista y después tenemos un comité de empresa que se dedica pues, a lo que hacen los comités de empresa. Tienes horas sindicales, eres un privilegiado dentro del marco, te vas de horas sindicales los viernes y los lunes para que la jornada laboral sea más corta. Bien, es lo normal. Pero si traspasamos eso, también hay otro tipo de relaciones. Se encargan de defender a determinados trabajadores y a otros no. Y viene la ley y dice, pongamos por ejemplo, creamos sección sindical. Creamos sección sindical de centro de trabajo. Y ahí rompes el marco. Somos nosotros los que decidimos qué marco vamos a tener y a quién integramos en el marco. Y la señora de la limpieza, y me da igual que la empresa sea Unidor, Euler o la que ustedes han imaginado, me importa un pimiento. Y yo creo la sección sindical y digo, vale, delegado de la sección sindical y la compañera que trabaja en la limpieza va a ser secretaria de organización de esa misma sección sindical. Y el compañero que es transportista lo vamos a integrar también dentro de la sección sindical. Y a lo mejor no tiene cargo, pero lo vamos a afiliar. Y su problema lo vamos a socializar. Y el problema de la compañera de la limpieza lo vamos a socializar. Y nuestro problema lo vamos a socializar. Y va a ser, lo cierto, porque si estamos peleando en un centro de trabajo y nuestra sección está ubicada en el centro de trabajo, estamos rompiendo
un principio básico del capitalismo actual, que es la segmentación. ¿De qué fórmula? De diferentes fórmulas. Primero, psicológica. Aquí todos somos uno, por lo tanto estás haciendo unidad de clase. Segunda cuestión, estás imponiendo a diferentes realidades empresariales tu modelo. Nosotros y nosotras somos los que vamos a hacer aquí y aquí lo que creamos conveniente y vamos a elevar el conflicto que creamos. Y vamos a notificarle a la sede central de la empresa, a la matriz, a la que externaliza, que hemos creado una sección sindical y que tal señorita que trabaja aquí, aunque no esté directamente contratada por la empresa, va a ser la secretaria de organización y se va a encargar de representar a la sección en determinadas cuestiones. Y le vamos a notificar a Unidad, o la que sea, digo Unidad porque es la que me sale más fácil, la podría ser Eulen, 3/4 de lo mismo. Le vamos a decir que ya hay una sección sindical y que esta señorita ocupa una doble representación en el centro de trabajo y ante la empresa como de delegado. Y al compañero que es del transportista lo tenemos integrado. Es decir, marco regulado de determinada manera bajo un poder omnipresente de la empresa, totalmente, todo gira alrededor de ello, y un marco regulado, autorregulado, de sección sindical, externalizado al poder y al control del empresario, externalizado el poder y el control, entre comillas, de las leyes, dentro de... Y esto habría que matizarlo, quizá lo matizaremos más adelante si sale en el debate. Lo vamos a plantear desde otro punto de vista. Es decir, ahora las relaciones ya no son iguales. Hemos roto, psicológicamente, y estamos hablando de un contexto, hemos roto fácilmente, sin mucha complicación, por lo menos en la teoría, el marco regulador, como decía. Pero también estamos trabajando, estamos dinamizando de una forma, creo que astuta, a toda una clase obrera diferenciada o segmentada por diferentes estrategias empresariales. Bien. Ese marco que nosotros construimos, edificamos, le vamos a dar un contenido también ideológico. No solo vamos a querer montar una sección sindical que rompa todo lo que he explicado anteriormente, sino además, ¿qué objetivo va a tener la sección sindical? La sección sindical va a tener el objetivo explícitamente, claramente definido, de, en un momento determinado, antes o después, de hacerse con el control y la gestión de la propia empresa. Lo que nosotros llamamos autogestión, pero con esa finalidad. Es decir, vamos a mantener una tensión constante dentro del centro de trabajo. Vamos a imprimir una presión desde el sindicato a la sección, desde la sección al sindicato, pero también al resto de los trabajadores y trabajadoras, y también a la empresa, de que no nos vamos a conformar con un convenio, que no nos vamos a conformar con que no subas el salario, que no nos vamos a conformar con que reducir la jornada laboral. Nuestro objetivo es gestionar nosotros la empresa. Para llegar a este punto, para llegar a esa cuestión ideológica, bueno, ideal, esa cuestión ideal, necesitamos una serie de procesos anteriores, con anterioridad. Pero yo me gustaría, o creo más importante, señalar que el anarcosindicalismo no es solo una ideología, no es solo una forma anticapitalista de ver el mundo, es también una fórmula de organización, es una fórmula de estrategia. Y las estrategias, para construirlas, para hacerlas posibles, necesitan no solo de un marco general teórico que pueda dotarnos del anarquismo, sino necesita de una participación activa.
Y ahora vuelvo otra vez a la sección sindical, si me lo permiten, por lo tanto volvemos para atrás, como ya les indiqué al principio que iba a ocurrir, porque era inevitable. Volvemos para atrás y decimos, la sección sindical, ¿cómo podemos hacer de sujetos simplemente afiliados que sean militantes? Evidentemente tendremos que crear sinergias para que en un mismo centro de trabajo o en una empresa todos y todas tengamos mayores o menores funciones dentro de la sección sindical. Y esa funcionalidad tenga un objetivo claro, bien definido. No vas a ser el delegado de prevención o secretario de prevención para que tengas el título y podamos proteger al tele de las reprimendas de la empresa. No, vamos a tener al compañero tele preparado ¿para qué? Para que se pueda hacer una gestión de la problemática que es la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo lo mejor posible. Y a tele le tendremos que dar herramientas muy determinadas, muy claras, para que tele se pueda desenvolver dentro de ese marco, dentro de esa carga de trabajo que va a tener extra, aparte de ir a trabajar todos los días. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, como les decía al principio, de poder quedarnos con la empresa, tengamos muy claro que la salud laboral va a ser un pilar fundamental de la gestión. Y hablo de gestión de la empresa, porque la vamos a gestionar nosotras y nosotros. Y esa posibilidad de darle herramientas al compañero, tendremos que proveerla. Nosotros en el sindicato tendremos que sacar esas herramientas para hacerlas efectivas en el centro de trabajo. Y tendremos que dar formación a nuestras compañeras y nuestros compañeros en ese ámbito. ¿Eso qué significa? Doble significado, y vamos viendo, y aquí hago un pequeño paréntesis, vamos viendo cómo la complejidad, el anarcosindicalismo, lo puede adaptar. ¿Sí? La complejidad para nosotros, o para nosotras, no es un problema. Simplemente es una cuestión a ir superando. ¿Sí? Superamos la complejidad con fórmulas de flexibilidad. Y esto es importante. Y volvemos otra vez al comité de empresa. Comité de empresa, solo 5, que es un comité, 3 son delegados, bueno, vamos a poner 5. 5 miembros del comité de empresa. ¿Pueden hacer saltar la comba al resto de los trabajadores? Muy difícilmente. Muy difícilmente. O rompen el marco del comité de empresa y a lo mejor tienen una tradición más asamblearia, pero poquito más, pero no dan carga de responsabilidad al resto. El comité de empresa es rígido, estático. Nosotros somos dinámicos, flexibles, dinamizamos, creamos sinergia, damos trabajo, proveemos de material, proveemos de formación. ¿Tenemos vigencia? ¿No tenemos vigencia? Si yo tuviera que mirar ahora si me afiliaba a CGT, me afiliaba a Comisiones Obreras, sabiendo lo que sé y viendo la progresión que tiene la CNT, diría, hombre, yo me gusta ganar las apuestas, apuesto caballo ganador. Estratégicamente la CNT tiene un potencial impresionante, pero estratégicamente la CNT no tiene un potencial impresionante porque hay una crisis, porque podríamos estar, pues no sé, hablando de otras cosas como el cambio climático, que es importante y habrá que hablar de ello, pero bueno, pongo el cambio climático por poner algo que no chirríe demasiado. O podríamos estar hablando de la recuperación del patrimonio histórico, de cualquier otra cosa, pero no nos centraríamos en la lucha sindical, o no nos centraríamos en la lucha de la conquista de los medios de producción o de servicio, que es donde nos tenemos que enfocar, que es nuestra razón de ser. Y yo diría, estratégicamente, objetivamente hablando, un comité de empresa no da muchas garantías de defensa
como clase trabajadora. Sin embargo, una sección sindical estructurada, una sección sindical coordinada, dinamizada, adaptable a cualquier medio de producción, adaptable a cualquier medio de distribución, de prestación de servicios, de marcos regulados diferentemente, hombre, a mí me parece que tiene mucho más potencial que un comité de empresa. Nuestra oposición a las elecciones sindicales, que es histórica, quizás no hemos sabido ahondar. Esto es bueno tener un poco de autocrítica. Ya sé que entre los miembros de la CNT están las chicas más guapas y los chicos más guapos y somos la rehostia. Pero a veces tenemos que mirarnos al espejo y yo ya me reconozco y digo, joder, pues tampoco eres tan guapo más. Igual tenemos que hacer algo de autocrítica, con el pasado, con el presente y con el futuro. Vamos a ver, tampoco somos tan malos porque tendríamos esto ya arreglado. Entonces, un poco de autocrítica nos vendría bien para saber que no hemos elaborado bien a lo mejor el discurso a la hora de presentar batalla desde las ideas a los comités de empresas. Pero más que de las ideas, yo creo que desde la práctica, ¿no? De acuerdo, hace 15 años montábamos secciones sindicales y nos era muy difícil mantenerlas si no era por una pelea descomunal, física, muy física, contra las empresas. Y ahora no es mucho más fácil. ¿Ha cambiado el marco? No. ¿Ha cambiado nuestra mentalidad? Sí, hemos evolucionado. ¿Hemos renunciado a nuestros principios, tácticas y finalidades? No, seguimos siendo lo mismo. Por lo tanto, ser flexible y adaptable no significa renuncia ideológica. Ser flexible y ser adaptable es lo que ha sido el anarcosindicalismo históricamente, es lo que somos ahora. Cuando tuvimos que construir federaciones de industria porque éramos una realidad de gente, las construimos. Ahora que no estamos en ese proceso, estamos construyendo otro modelo. Un modelo que yo creo que rompe, y no lo digo yo solo, y a lo mejor ustedes dirán, joder, el tío viene flipado del cráneo, aquí diciendo tonterías. No, un modelo que desde otros prismas ideológicos no compartidos con el anarcosindicalismo, nos ven como una referencia precisamente porque rompe el marco, porque rompe también el marco de la globalización, porque rompe el marco de la globalización tal y como la tenemos entendida, ¿no? Los procesos económicos ahora todos están regulados a nivel mundial y aquí es difícil pues impedir que General Motors se lleve la Ford de Zaragoza. Sí y no. El 80% de la economía que hay probablemente en Zaragoza está anclada localmente. Ese proceso económico y social no ha desaparecido por la globalización, no ha desaparecido porque haya venido General Motors y haya puesto la fuera aquí. De ninguna de las maneras. Y da la casualidad que el 90% de las empresas que hay en el Estado español son empresas pequeñas o muy pequeñas. Coño. O sea, a mí me parece que pelear con General Motors va a ser muy complicado, pero pelear con una empresa con un taller medio de 25 personas, supermercado, cualquier cosa que ustedes imaginen, un concesionario de coche, una cadena de transporte, cualquier cosa que no supere el umbral de los 50 trabajadores, yo creo que una organización como la CNT, que no necesita un proceso de elecciones sindicales complejo, burocratizado, etcétera, etcétera, bajo el marco de la empresa que lo puede boicotear, no, lo dinamizamos nosotros desde el sindicato, actuamos localmente, hacemos espejo de lo que se hace en una empresa en otra. Y voy a poner un ejemplo real de transporte, donde en un sitio donde hay varios polígonos industriales, donde hay varios centros de trabajo mayores y menores de transporte, porque están en un polígono y están más o menos conectadas, el sindicato gana una huelga aquí, mejora las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras,
y los de la empresa de al lado se acercan. Pero también el sindicato va al otro centro de trabajo y al otro. Es decir, hace un mapeo local. Dice, aquí, aquí y aquí vamos a restregarles por la cara nuestro triunfo. Y consiguen crear 3 secciones sindicales. Puedo poner otro ejemplo. En el sector aéreo. En el sector aéreo tenemos varias secciones sindicales que han sido creadas a base de represión. Y de todo, joder, es que nos despiden. Bueno, pero la represión es siempre un impedimento a nuestra acción sindical. No, parece una ventaja. Y hay 2 o 3 compañeros que son despedidos y readmitidos, y encima hay procesos de subrogación. Procesos de subrogación, me quito el problema de encima. Subrogo a Tele, o subrogo a Pablo, o subrogo a Eva, o subrogo a quien sea, pero me lo quito de encima. Y lo que hacemos es contaminar. Contaminar y crear otra sección sindical, que además, a través del sindicato, conectamos con las realidades, conectamos la lucha, coordinamos la eficacia. En una conciliación me tocó ir a un acto de conciliación con CEPSA, el monstruo de 7 cabezas, una de las compañías más grandes del Estado. Abogado pagado de Madrid, encorbatado, una barriga inmensa, la vida solucionada. Y cuando termina el acto de conciliación, si me acuerdo, claro, nos vamos a tomar un café, me invita a un café, evidentemente yo soy una persona educada, y digo, bueno, si vas a pagar tú, pues no, pago yo, que así queda claro quién es y dónde estamos cada cual. Y intenta hablar conmigo y dar más allá. Me dice, te voy a dar un consejo, la empresa no va a negociar nunca jamás con ustedes, porque ustedes son un virus. Y ya nos han entrado en lo que vamos a hacer, si tenemos que sacrificar esta empresa, la sacrificamos. Sí, porque era una subcontrata dentro de la empresa. Y sabía que el virus se estaba extendiendo en refinería. Y intentaban cortar. Y si tenemos que quitar a esta empresa, lo vamos a quitar. Es decir, el reconocimiento que nos estaba haciendo el abogado de CEPSA era: otros marcos los podemos controlar, pero el marco de la sección sindical, nuestra herramienta de lucha, es muy difícil de controlar. No podemos, a no ser que sea pagando despidos a tutiplén, pero llega un momento que los despidos no funcionan, porque ya tenemos un armazón, porque ya nos vamos organizando de mejor manera para actuar ideológicamente en contra de que nos compren los despidos en la sección sindical. Yo no sé para qué he escrito todo esto, porque después me he ido por petenera y no he hablado nada de lo que tengo apuntado, pero bueno. Yo lo que sí quiero, y ya no me extiendo más, creo que estoy dentro de más o menos el marco, sí. No me extiendo mucho más, y si quieren entramos al debate, pero yo creo que vivimos en una sociedad compleja, donde las fórmulas organizativas también son complejas, necesitan reflexión, necesitan acción. Ya les decía al principio que el anarcosindicalismo, sobre todo lo que era la filosofía de la acción, y a mí me parece que son unas palabras encantadoras, porque se complementan, yo creo, a la perfección, ¿no? No solo somos un discurso, somos un movimiento, somos un corazón no resuelto. Para resolverlo tendremos que cambiar este mundo, y hay una tensión que no tenemos que perder, ¿no? Y para no perder esa tensión tenemos que pensar en fórmulas que nos hagan más fuertes. Tenemos que evaluarnos constantemente. ¿Qué nos hace fuerte aquí? ¿Qué nos hace débil aquí? ¿Por qué hemos perdido aquí? ¿Por qué hemos ganado aquí? Y para ello necesitamos una mayor implicación de la militancia. Militancia que se tiene que implicar, nos acordamos de Tele, necesita formación, necesita herramientas, necesitamos proveernos de mayor infraestructura, que no todo tiene que ser locales, ordenadores y fotocopiadoras, que tiene que ser también material que nos forme como personas, que recuperemos un poco también lo que hacían los abueletes con los ateneos libertarios, pero que tengamos el ansia de superación personal, de superación ideológica,
de superación del marco de relaciones laborales que tenemos, de superación hacia la revolución. A nosotras no nos vale de nada pregonar un discurso que no nos creemos. La revolución ya la dejaremos para adelante. Cuando seamos más, y eso son palabras que yo he oído alguna vez, cuando seamos más, seremos mejores. ¿Cómo vamos a llegar a ser más? Parándonos, pensando igual sí, pero pensando críticamente. ¿Por qué no somos 800? ¿O por qué no hemos llegado al objetivo de ser 800? Yo creo que el mayor conocimiento también significa una mayor implicación. Necesitamos implicarnos más y eso significa tiempo. No podemos ir a lo mejor al local a hablar de los calzoncillos de Urrutia, que ya sabemos que en la foto de Fuerteventura eran blancos. Bien. Tenemos que ver qué nos hizo fuerte en 1930 a 1936. ¿Qué marco cambió la CNT? ¿Qué fue lo que hizo? Pues una de las cosas que hizo fue proveerse de herramientas ideológicas y prácticas, de crear economía. En Canarias, yo soy canario de Tenerife, pues si no estaba en el acento, llegaron a controlar el 22% de la economía de Tenerife. Y en un momento determinado el 30%. La patronal canaria llamaba a la CNT para que le resolviera, por ejemplo, los aranceles que le ponían en la península al tabaco. Y eso lo resolvió la CNT. También porque nos interesaba, no por ayudar a la patronal canaria, que era una hija de, ya saben de quién. No, era porque nosotros teníamos la mayor empresa de Canarias de tabaco, gestionada por compañeras en 1930 y poco, con las mejores máquinas, con una guardería, con una biblioteca y un salón de baile. El salón de baile nunca me quedó muy claro porque, claro, las compañeras estaban todo el día liando tabaco y necesitaban descansar. Y sin embargo eran las mayores productoras. Las amigas de mi abuela trabajaban allí. Hombre, eso salió de la nada. Es que éramos muchos y sabíamos en la rehostia. Hombre, pero éramos muchos, sabíamos en la rehostia. ¿Cómo llegamos a saber mucho? Digo, a saber tanto. ¿Cómo llegamos a saber de la rehostia? Porque se hicieron procesos, nos dotamos de herramientas. Nos dotamos de herramientas ideológicas, nos dotamos de herramientas prácticas. Nos buscamos a buenos analistas económicos, que los había. Había un grupo de personas que ayudaban a crear empresas y decían en qué sectores había que apostar. Y nosotros éramos personas inteligentes y decíamos, vale, vamos a probar aquí, claro. Y las condiciones de desempleo eran mucho mayores que las de ahora. Y de presión. Lo que quiero decir es que por muy difícil que veamos las cosas ahora, por muy difícil que veamos las cosas ahora, el anarcosindicalismo tiene herramientas suficientes, ideología suficiente, confianza en las compañeras y en los compañeros suficiente para saber dar pasos hacia adelante. Y hasta aquí quería llegar. Creo que no me voy a alargar, podría seguir hablando tranquilamente, porque ya saben que Fidel Castro, aparte de ser gallego, tiene una cierta raíz canaria y puede estar hablando 8 horas tranquilamente. O sea, yo también creo que por aquí es bueno dejarlo y si tienen alguna pregunta, y no todo el mundo quiere hablar, y si quieren debatir,